2025 hay elecciones en América Latina, en Ecuador, Bolivia, Chile, Honduras. Allí habrá elecciones presidenciales. En Uruguay, Salvador, Costa Rica, Brasil, México, Chile y Venezuela habrán elecciones municipales. En el caso venezolano también se elegirán gobernadores. Vamos a abordar este tema electoral con dos destacados internacionalistas. César Niño en Bogotá. Muy buenos días, César. Hola César, buenos días. Un gusto saludarte a ti y por supuesto a Francisco en la mesa de trabajo. Y allá en la ciudad de Lima, Francisco Belaúnde. Francisco, muy buenos días. Gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Gracias, bien, también saludos a los dos César. Así es. Así es. A ver, vamos a analizar el panorama, pero quisiera comenzar con la victoria reciente del candidato izquierdista en Yamandú Orsi, allá en el Uruguay. Ha ganado por una diferencia mínima y sin embargo ya la coalición gobernante reconoció su derrota. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Comenzamos con César Niño en Bogotá. Bueno, pues varias cosas. Yo creo que la victoria de Orsi en Uruguay produce también una suerte de, bueno, dos lecturas. La primera, un poco la tradición democrática post transición a la democracia uruguaya, en la que la alternancia en el poder seguramente nos muestra un grado casi que de madurez frente a lo que, por supuesto, la calle Pou ha dicho en horas recientes, y es efectivamente una transición del poder lo suficientemente tranquila, pacífica, reconocida y por supuesto altamente democrática. Esto significa, entre otras, que la herencia del expresidente José Mujica también empieza a tener una suerte de construcción dentro de la nación uruguaya, y por supuesto esto podría cambiar el mapa sobre las tendencias ideológicas en Sudamérica, especialmente en el Cono Sur. Recordemos lo que ocurre, y ya seguramente lo hablaremos en un par de minutos, lo que ocurre en Chile, lo que está ocurriendo en Argentina, lo que ocurre en Brasil y por supuesto lo que sucede de alguna u otra manera con las formas democráticas de cómo se va a construir de alguna u otra manera la formación de gobernabilidad del presidente del nuevo, bueno, del presidente electo Orsi en Uruguay. Es una lectura interesante porque también nos deja ver algo, y es que la cohesión ciudadana en Uruguay se comporta de una manera lo suficientemente llamativa en el escenario, o más bien viéndolo desde el punto de vista en que la sociedad parece ser transitar de un gobierno a otro entre izquierda y derecha, es decir, es una suerte de péndulo, y un péndulo muy Ujú. interesante en el que efectivamente los revanchismos políticos nos trascienden más allá de lo político y no se enquistan, digamos, en las suertes de violencias políticas como tenemos en Colombia, como existe en Ecuador, como existe en Perú o como existe en Bolivia. Claro, la izquierda de Orsi puede ser muy distinta de la izquierda Kirchner o Fernández en Argentina o la izquierda que se ha conocido en otros países. ¿Cómo lo ves, Francisco? Sí, yo creo que la izquierda de Uruguay se parece bastante a la izquierda, la socialdemocracia europea, ¿no? Que es una izquierda moderada, ¿no? Distinta, que no tiene nada que ver pues con populismos del tipo que efectivamente Cristina Kirchner, por no hablar de Bolivia y todo lo demás, ¿no? Ujú. Y bueno, en relación con lo que decía César también casi hay una cierta envidia, sana envidia, ¿no? Ujú. Por la política en Uruguay, ¿no? Donde no se habla de fraude, que es una tendencia no solamente en América Latina, sino lamentablemente en Estados Unidos Sí, señor. y, y se puede dar también en Europa. O sea, creo que Uruguay sigue siendo un gran ejemplo de democracia, ¿no? De estabilidad, lo que no quiere decir que no tengan sus problemas, ¿no? Porque en Uruguay está creciendo, por ejemplo, lamentablemente como en toda América Latina, el crimen organizado, ¿no? Ahí también Ujú. tienen problemas tal vez menores que en otros lados, pero igual Ya. preocupantes de los, digamos, de estas mafias de drogas que se pelean entre ellas, en fin, tienen sus problemas, Ya. pero hay bastante madurez para abordarlas, ¿eh? Bien, vamos al 2025. ¿Qué nos espera en Ecuador, Bolivia, Chile, Honduras? Vamos a comenzar con César Niño.
Bueno, meterlo en un par de segundos, eso va a quedar un poco difícil, pero ¿qué nos espera en Ecuador, en Centroamérica especialmente? Y bueno, vamos a tener una primera vuelta general en Ecuador ahorita en enero de 2025 y una segunda vuelta el sábado 1 de marzo de 2025. Recordemos que en Ecuador estamos viendo una suerte, ahí sí, todo lo contrario a lo que explica Francisco de Uruguay, y estamos viendo es efectivamente una democracia lo suficientemente resquebrajada, ¿no? Bastante Ujú, coartada y muy, muy, muy por debajo de los umbrales de pacificación que efectivamente los índices de gobernabilidad pues muestran. En esta oportunidad, las elecciones presidenciales de Ecuador, que se realizarán en los próximos meses, pues efectivamente pondrán otra vez sobre la atención lo que el presidente Daniel Noboa querrá en términos de reelección. Recordemos la violencia política de los últimos años en Ecuador, el asesinato de el ex candidato Villavicencio, recordemos la toma de las cárceles y las cárceles como los criminales, cómo salen a tomarse, por supuesto, canales de televisión, ujú. estaciones de gasolina, las calles. Es decir, entra Ecuador a unas elecciones presidenciales con una agitación social y una peligrosidad en términos de seguridad ciudadana bastante particular. Es que Ecuador era uno de nuestros vecinos, hablo de Colombia, uno de nuestros vecinos más tranquilos en la región que Colombia empujaba de alguna u otra forma los problemas colombianos hacia la frontera ecuatoriana. Y hoy estamos viendo una emergencia criminal, una emergencia política, una emergencia de violencia política en Ecuador que efectivamente va a tener repercusiones regionales, por lo menos en el corto plazo. Ya después vendrán otro tipo de asomos, veremos cómo se configura no sé, el margen de gobernabilidad del próximo presidente o la reelección del presidente Novoa, porque este calendario electoral va a ser bastante, bastante agitado. Yo creo que aquí va a haber también indicios de lo que algunos llaman una buquelización de Ecuador, otros van a llamar Ujú. esto como una suerte de lo que decía Francisco ahorita, unos llamados a la corrupción, llamados en efecto a desconocer los resultados electorales, gane quien gane, y por supuesto una polarización ciudadana altísimamente peligrosa. Me gustaría oír tu opinión, Francisco, haciendo énfasis sobre todo, por ejemplo, en el caso chileno y en el caso boliviano. Bueno, en el caso boliviano tenemos una fractura del partido Sí. gobernante. No sabemos exactamente qué va a pasar, porque evidentemente si bien oficialmente Evo Morales ya no puede ser candidato, ni siquiera es el líder del partido, sin Ujú, embargo, él sigue luchando. Entonces, y no sabemos qué va a pasar ahí, ¿no? Ha habido, como sabemos, bloqueos, bastante violencia, es una incógnita. Y por otro lado, la oposición todavía no logra unirse. Más aún acabo de ver que Comunidad Ciudadana, que es el partido del expresidente Carlos Mesa, también se está fracturando, ¿no? He visto que han renunciado diputados de ese partido. Es decir, la situación en Bolivia, además en un contexto complicado económicamente, es muy difícil y es un albur. No sabemos exactamente qué va a salir de esa elección. El otro tema, respecto a Chile, bueno, Chile es una democracia bastante más madura también, efectivamente, aunque es verdad que los partidos tradicionales han perdido mucho terreno, ¿no? Y ya también ha surgido pues un partido, ¿no? Un partido de extrema derecha, hay tensiones porque el Partido Comunista también es bastante fuerte, no tienen la misma, digamos, el mismo grado de serenidad que Uruguay, pero tiene bastante más institucionalidad que un país como el Perú, por ejemplo, que un país como Bolivia. Entonces, en Chile, bueno, Boris no es tan popular finalmente. Podría haber, lo que también se está ocurriendo es que en los diferentes países hay una alternancia, en el sentido que el partido que está gobernando no logra en general, no logra digamos, mantenerse en el poder, ya sea con el mismo candidato o con otro candidato. Y eso es algo que probablemente vaya a ocurrir en Chile en la próxima elección, ¿no? En Uruguay, Salvador, Costa Rica, Brasil, México, Chile también y Venezuela serán elecciones municipales. Esas elecciones tienen un carácter distinto. Siempre las elecciones municipales representan frente a las elecciones presidenciales una suerte como de referendo, ¿verdad? Como de referendo a favor o en contra de la gestión del presidente. ¿Qué puede ocurrir en estos países, César?
Pues sí, también o sea, lo que tú, estoy de acuerdo contigo, que te representa de pronto una suerte de termómetro popular Sí, y de rendición de cuentas un poco, también es cierto, pero también es una muestra de equilibrio democrático en algunas oportunidades, pero evidentemente no podemos hablar lo mismo en lugares como Venezuela. Las elecciones parlamentarias, las elecciones locales, las gobernaciones, etcétera, van a representar en estos países que mencionas, van a representar seguramente algún tipo de oxígeno o de talanquera para los gobiernos de turno que se avecinan. Es decir, la configuración de los congresos, la configuración de los parlamentos, la configuración incluso de los gobiernos locales. Esto significa de alguna u otra manera no solamente la refrendación del poder político de turno que esté dominando en esta oportunidad o quienes vayan a salir elegidos, sino también un poco los controles democráticos. Veremos un poco cómo queda configurado el asunto dentro de Venezuela, que eso seguramente tendrá unas implicaciones mm, en la política local, por supuesto, en los diálogos que tendrán que tener, si se abren o no se abren, ¿no? Con la nueva administración en Estados Unidos, la presencia, sin duda alguna, de instituciones internacionales vigilantes frente a todo esto. Es decir, habrá una suerte de caleidoscopio, si lo queremos ver así, no solamente en términos de colores de partidos políticos, el debate entre izquierda y derecha, sino también es verdad que podemos estar viendo una suerte de contestaciones y de respuestas en términos populares sobre lo que buscarán de alguna u otra forma en equilibrio a los gobernantes de turno. Esto sucede, o más bien, esto sucede, sí, esto sucede dentro de una América Latina lo suficientemente polarizada. Recordemos lo que ocurre desde Estados Unidos hasta la Patagonia, ¿no? ujú. Metiendo Estados Unidos en América Latina, digamos, como por las implicaciones que generaría una política estadounidense doméstica y exterior sobre el resto del continente. Y es que efectivamente estamos viendo una polarización política en todos los escenarios, tal vez con la suerte de lo que hablábamos al principio, con una democracia un poco más saludable, un poco más tranquila y con aguas un poco más calmas de sí, de una izquierda socialdemócrata uruguaya que es tal vez, como decía Francisco, la envidia de todos los Sí. latinoamericanos, que cada vez empieza a parecerse a la envidia un poco también europea, ¿no? Es como diríamos los colombianos, es el Suiza de América Latina. Ujú. Entonces, es decir, eso podría caldearse un poco. Y habría que ver un poco no solamente cómo quedan configurados estos gobiernos locales y parlamentos, sino también un poco cómo las administraciones o los ejecutivos de turno no logran tener un margen de gobernabilidad para sacar sus políticas y sus proyectos nacionales pues adelante. Francisco, me gustaría tu opinión al respecto, por favor. Bueno, los resultados de las elecciones, ya sean regionales, municipales, depende si se producen muy cerca de las elecciones generales, ¿no? Si es Mm. muy cerca, es muy probable que el partido que ganó las elecciones presidenciales le vaya bastante bien en la elección municipal o regional, ¿no? Si es un poquito más alejado, pongamos un año y medio, 2 años, ahí sí pueden haber cambios, porque hay que ver que en general el electorado de América Latina es cada vez más impaciente, ¿no? Ujú. Con todos los problemas que hay, pues se pierde popularidad con bastante facilidad. Bueno, no solamente América Latina, ¿no? Se sabe que en Estados Unidos, en general, el partido que ganó la elección presidencial, por lo general, pierde a los 2 años, ¿no? La elección también al Congreso, ¿no? Entonces, más aún en estas circunstancias donde hay efectivamente bastante insatisfacción. Entonces, yo según los países, yo creo que vería un poco los resultados de esa manera. Seguramente también menor participación electoral, si es que en los casos en que por supuesto, el voto es voluntario. Entonces yo creo que eso va a depender mucho del momento, me parece, del momento que se produzcan las elecciones respecto de Ya. la elección presidencial. Francisco, tu colega César Niño hizo hincapié, se extendió un poco en el caso venezolano. Me gustaría oír tu opinión sobre la circunstancia venezolana, que es realmente atípica, pues, frente a todo lo que está pasando en América Latina. Bueno, lo que pasa es que hablar en Venezuela de elecciones es casi una broma, ¿no? O sea, ya a estas Mm. alturas. Sí. Bueno, pues, lo que ha pasado, la elección presidencial, obviamente vimos lo que ocurrió, entonces ya es una dictadura en el fondo, ¿no? Una dictadura que Ujú. acomoda, ¿no? Los resultados, como presenta resultados que no se basan en nada, entonces es distinto, ¿no? Y lamentablemente yo no veo salida, ¿no? No veo salida, por lo menos en el corto plazo, y con toda franqueza no veo qué puede hacer de más Donald Trump, más allá tal vez de endurecer las sanciones, porque evidentemente no va a haber una operación militar, porque ya además
va a ser seguramente muy costosa, los norteamericanos ya no quieren saber nada de aventuras militares. Entonces, sí, me parece muy complicado lo de Venezuela y como digo, las elecciones pues serán otra farsa como las que suele organizar el régimen de Maduro y sus cómplices, ¿no? Bien, estamos acercándonos al final de esta conversación. Te pido entonces, César, que nos des la palabra de conclusión a este foro en esta mañana, por favor. Bueno, César, pues a mí me parece algo interesante y es que para cerrar un poco nuestra conversación es que nos estamos acercando efectivamente a una configuración lo suficientemente variopinta, si lo queremos ver así, de una América Latina fracturada también, donde también vamos a ver expresiones particulares como lo que estamos viendo en una decencia democrática uruguaya, pero también un autoritarismo venezolano, como lo decía Francisco hace un rato. También estamos viendo que las elecciones podrán tener unas particularidades a propósito de la cercanía o distancia de lo que ocurra con las presidenciales en los diferentes países. Centroamérica tiene unas particulares tan distintas como las que ocurre, por ejemplo, en Ecuador. Estaremos seguramente prestos y muy vigilantes sobre el proceso democrático en América Latina por varias razones. La primera, precisamente por la salud de la democracia del continente, y dos, por efectivamente la preocupación sobre la violencia política. Y yo le añadiría un tercer estadio, y tiene que ver con que prestemos una especial atención a las redes sociales de los candidatos y a las redes sociales de todas las campañas políticas. Seguramente vamos a estar llenos de desinformación, de noticias falsas. Estaremos llenos, por supuesto, de racismo, de violencia política. Estaremos llenos absolutamente de una suerte de verborreas en este sentido político aprendido efectivamente de campañas exitosas en este sentido, ¿no? Como el caso de Estados Unidos, como el caso efectivamente de algunos otros lugares europeos también que hemos sido testigos de eso. Así que será seguramente un 2025 lo suficiente, por lo menos el primer semestre será un primer semestre lo suficientemente caldeado y muy interesante para los análisis electorales y políticos de América Latina. César, Francisco, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias. A ti por la invitación. Un saludo, Francisco. César Niño es profesor de Relaciones Internacionales en Bogotá, y Francisco Belaúnde, también internacionalista, es el presentador del programa Hablemos del Mundo en Lima. Son las 10:20 de la mañana y ya está aquí en el estudio la doctora María Trina Burgos. Les digo el teléfono para que no pierdan tiempo después. Llamen desde ya, 305-344-1071, 305-344-1071, el teléfono aquí en el estudio para que le hagas la pregunta, para que formules tus dudas en materia migratoria a María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. Ya regresamos.